el nitrógeno y el hidrógeno son los reactivos, ¿sí? Para formar el producto que sería el amoníaco. Y acá la proporción es, por cada mol, porque cuando hablamos de sustancias químicas hablamos de moles, por cada mol de nitrógeno debo colocar 3 moles, o sea, 3 partes de hidrógeno, para obtener 2 partes del producto de amoníaco. Entonces, si yo respeto eso, fíjense, coloquemos una parte de nitrógeno y coloquemos 3 partes de oxígeno. Fíjense en cuántas partes he obtenido de amoníaco. 2. Ahora, si yo coloco cualquiera de estas dos que no respete esa proporción, por ejemplo, coloco una más de nitrógeno, pero no coloco 3 más de oxígeno, ¿no? En ese caso, ese mol adicional que he agregado de nitrógeno no genera amoníaco, va a formar parte del excedente, ¿sí? Es lo que denominamos reactivo en exceso. Y así como está configurada en estas cantidades que yo... Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video del Centro de Preparación Excellent. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver esta situación problemática que gira en torno a una ecuación diferencial con condiciones dadas. Por un lado tenemos una ecuación diferencial donde tenemos la variable n que depende de la variable t y nos dan cómo varía esta variable en función de la variable t, que tiene esta expresión que podemos leer en el miembro derecho, donde k es una constante, bueno, el 650 también es una constante, está especificada, es la diferencia, y n es el valor, digamos, de la variable dependiente. Y las condiciones iniciales son que cuando t vale 0, la variable dependiente n vale 300 y que cuando t vale 2, que es la variable independiente, n vale 500. Ya la suma de las masas de ambas sustancias. Ahora vamos a resolver este ejercicio con el simulador y luego vamos a volver para resolverlo analíticamente con la fórmula de molaridad, que en definitiva es lo que nos piden calcular, la molaridad de esta solución. Bueno, ahora ya estamos en el simulador. Fíjense que acá en el simulador nosotros podemos elegir cuál es la sal, bien, que va a formar parte del soluto de la solución, y también podemos modificar cuántos moles agregamos de esa sal o qué volumen final va a tener la solución, y aquí vamos a obtener cuál es el valor de la molaridad. Fíjense que el recipiente está escalado, si esta escala de cada 100 mililitros, en este caso estaría en 200 mililitros, acá lo vemos, el volumen de la solución es de 0,2 litros, que serían 200 mililitros, y en este caso tenemos una sal que es sulfato de cobre y hemos agregado 0,1 mol, ¿sí? 0,5 metros por segundo. Y ahora van a ver que es más cómodo. Entonces la velocidad del tramo AB constante 12,5 metros por segundo. Por el tiempo que transcurre en ese movimiento entre A y B, que es el tiempo de reacción, lo vamos ya a colocar como TR, más, y reemplacemos por todo esto. La velocidad en C debe ser 0 metros por segundo, esto al cuadrado, menos la velocidad en B, que es la inicial, 12,5, vuelve a repetirse la final del segmento AB, la inicial del segmento BC. Todo esto dividido en la aceleración, que es negativo 3 metros por segundo cuadrado, y multiplicado por el 2, no nos olvidemos del 2 de la fórmula. Y esto debe ser igual a 60 metros. Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva clase del Centro Excellent. Bueno, en esta oportunidad traemos 3 ejercicios que se han evaluado en el examen de admisión a carreras de áreas de la salud que corresponden a física. Si bien son exámenes de ingreso, tratamos siempre de seleccionar ejercicios que reúnan contenidos relativos a un área específica de la física, en este caso a dinámica. Bueno, vamos a ver qué nos depara la suerte, cuál de los 3 ejercicios vamos a resolver hoy en clase.
Bueno, acá en nuestra ruleta ya nos figuran los 3 ejercicios. Vamos a hacer que gire y vamos a ver cuál de los 3 nos toca resolver hoy. Bien, nos toca el ejercicio número 1. Volvamos al panel de entrada. Sería este. Una masa puntual de 100 gramos se empuja hacia arriba por un plano inclinado 30 grados respecto al horizontal, mediante la aplicación de una fuerza no conservativa constante y horizontal F. La rampa mide 3 metros y puede considerarse libre de rozamiento. La velocidad del cuerpo en el punto más bajo del plano inclinado es de 1 metro por segundo y en la parte más alta es de 4 metros por segundo. El trabajo desarrollado por la fuerza F es... Bueno, vamos al ejercicio. Bueno, acá en principio tenemos exactamente el mismo enunciado, el que ya hemos leído, solamente que acá nos figura las opciones, se marca cuál es la correcta, a la cual debemos probar que es correcta, y tenemos una imagen gráfica, que eso es muy, pero muy importante. Eso también es un dato de ese ejercicio de examen. Bueno, trabajemos sobre esa imagen y extraigamos los datos del problema. Bueno, acá tenemos de vuelta exactamente la misma imagen, solamente que más grande para que la podamos apreciar mejor. Acá vemos la fuerza F, que es horizontal, el ángulo de inclinación de la recta, 30 grados. Y bueno, y saquemos algunos datos importantes. Tenemos la masa del cuerpo, que ustedes observen que le hemos pasado a kilogramo, y esto es muy importante. Se van a ahorrar mucho tiempo si ustedes al iniciar el problema, ustedes reconocen las opciones en qué unidades están, nos están pidiendo el trabajo realizado por la fuerza F, y las opciones estaban todas en Joule. Entonces reconozcamos que el Joule es una unidad compuesta, ¿sí? Es una unidad compuesta o una unidad derivada de unidades fundamentales del sistema. Y esa unidad derivada debemos reconocer por unidades anteriores y por teoría a qué es igual un Joule. Y un Joule, recuerden que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Lo vamos a anotar por acá arriba. Vamos a anotarlo por acá. Que un Joule es 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, recordar eso es muy importante porque luego nosotros las demás unidades que nos hablen debemos llevarlas a estas unidades básicas del sistema. Generalmente nosotros nos manejamos con el sistema internacional, ¿sí? Entonces, todas las unidades de masa las debemos pasar a kilogramo, todas las unidades de longitud a metro y todas las unidades de tiempo a segundo. Por lo tanto, las velocidades estarían bien porque están en metros por segundo, o sea, combinan la unidad de longitud del metro, la unidad de tiempo en segundo, pero la masa nos daban en gramos, eran 100 gramos. Entonces la hemos pasado a kilogramos. ¿Ven? Entonces ya nos estamos adelantando a eso. Y la otra unidad que nos dan como dato es la longitud de la rampa, o sea, cuánto sube este bloque hasta el punto donde tiene esa velocidad de 4 metros por segundo, su parte más alta, que son 3 metros. Entonces ahora todo sería en unidades derivadas, básicas, coherentes con la respuesta. Y eso nos va a ahorrar tiempo si nosotros reconocemos y hacemos todos los pasajes necesarios antes de empezar a resolver el ejercicio. Bueno, punto seguido, es muy importante que nosotros digamos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? Que reconozcamos qué herramientas tenemos en la teoría para resolver esto. Y hay una herramienta, que ustedes está en la parte teórica, que es el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué decía ese teorema del trabajo y la energía? Lo vamos a ir escribiendo. Nos decía que el trabajo total calculado sobre un cuerpo es igual a la variación de energía cinética que experimenta ese cuerpo. Ahora, el trabajo es calculado por quién? Por fuerzas. O sea que yo debo reconocer en primera instancia todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y poder calcular el trabajo efectuado por cada una de esas fuerzas. ¿Sí? También es importante que recordemos cómo se calcula el trabajo. Bueno, el trabajo es una magnitud escalar que se calcula como el producto punto o el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y recordemos que el producto punto o producto escalar es el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman F y S. ¿Sí? El vector desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es un vector, al igual que la fuerza, no la distancia. La distancia es una magnitud escalar, pero el desplazamiento es una magnitud vectorial.
Bueno, esto es muy importante que anotemos en primera instancia. Y ahora, si nosotros queremos calcular, porque fíjense en que el cálculo del trabajo total efectuado sobre un cuerpo es igual a la variación de energía cinética. La variación de energía cinética esencialmente, ¿qué relaciona? Cambios de velocidades. Acá tenemos cambios de velocidades. Y el trabajo, ¿sí?, contempla fuerzas y desplazamientos. Entonces debemos tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Muchas están implícitas, no se nombran, pero bueno, ya las debemos reconocer. Así que para precisamente reconocer esas fuerzas es válido y totalmente necesario que en primera instancia establezcamos un sistema de coordenadas, sistema de referencias, ¿sí? Bueno, primero lo que aconsejo es que al eje X, al eje donde se va a desplazar el cuerpo, lo hagamos coincidir con la superficie de desplazamiento, ¿ven? O sea que forma un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Luego, el eje Y o el eje de las ordenadas, como ya sabemos, forma 4 ángulos de 90 con el eje X, ¿sí? O sea que tiene que ser perpendicular. Va a ser también perpendicular a la superficie de desplazamiento. Y ahora sí podemos reconocer las fuerzas que actúan sobre este cuerpo para tenerlas en cuenta en este teorema muy valioso que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Bueno, la primera fuerza es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está apoyado sobre una superficie, ¿sí? ¿Y qué dirección tiene la fuerza normal? Por definición, es siempre perpendicular a la superficie sobre la cual se desplaza el cuerpo. Por eso está totalmente acostada sobre el eje de las ordenadas y con sentido hacia arriba, ¿sí?, saliente de la superficie. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa? Actúa la fuerza peso. La fuerza peso, que es la que nosotros estamos señalando acá con azul, bueno, vamos anotando, acá tenemos la fuerza normal, acá tenemos la fuerza peso. La fuerza peso aplicada sobre el cuerpo no le importa la orientación del cuerpo, ¿sí? La fuerza peso siempre es una fuerza que tiene dirección vertical y con sentido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, va a formar este vector, independientemente de la inclinación del cuerpo. Eso va a generar que la fuerza peso nosotros las podamos descomponer en los ejes, en el eje Y o el eje vertical a la superficie de desplazamiento y el eje X. Entonces acá tenemos la primer componente, que es la componente del peso proyectada sobre el eje Y, que es la que se va a neutralizar con la normal. Entonces le vamos a llamar peso según Y. Y después también tenemos la otra componente. La suma de esos dos vectores geométricamente nos va a dar el vector P, que es la componente del peso según X. ¿Y qué otra fuerza? Y bueno, la otra que nos está faltando, recuerden que nos dicen que no hay rozamiento, o sea que no hay fuerza de fricción, pero sí está la fuerza F, que es la que provoca la aceleración del cuerpo, ¿sí?, que cambie precisamente la velocidad de 1 a 4 metros por segundo, y tiene dirección, nos dice como aparece acá en azul, ¿ven?, paralela al eje X. He respetado exactamente eso. Entonces va a pasar lo mismo que con el peso. No está acostada ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, por lo tanto va a dar origen a dos fuerzas componentes, que sumadas van a dar la fuerza F en azul. Bueno, entonces esta que está acá sería la fuerza F, esta que está aquí sería la componente de la fuerza F según Y, y esta que está acá sería la componente de la fuerza F según X. Bien, por definición, volvamos acá, ¿cuáles son las fuerzas que van a realizar trabajo? ¿Sí? Bueno, fíjense en que para calcular el trabajo necesito los módulos de la fuerza, el módulo del desplazamiento, ¿sí?, que si nosotros hacemos coincidir el vector desplazamiento precisamente con la línea recta sobre la cual el cuerpo se desplaza, va a coincidir con la distancia. Y el coseno del ángulo que forman estas dos. Perfecto. Entonces, cuando la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, va a quedar el coseno de 90, que sabemos que es 0, y por lo tanto no va a efectuar trabajo. Eso es solamente contemplando la definición de trabajo. Entonces, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento y que por lo tanto forman un ángulo de 90 con el vector desplazamiento, si lo tuviéramos que ubicar, tendría su punto inicial en el cuerpo en la posición de 1 metro por segundo y su punto final en la posición del cuerpo en 4. O sea, sería la línea recta que une el inicio de la base del cuerpo inclinado sobre el final. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas que son perpendiculares a esta superficie y que por lo tanto forman ángulos de 90 y el coseno 90 anula el trabajo? La normal forma 90 grados, la componente del peso según Y, esta amarilla, también forma 90 grados, y la componente de la fuerza según Y, que es esta pequeña verde, que también forma 90 grados. Bien, por lo tanto, esas tres fuerzas no van a generar trabajo.
Las únicas que van a generar trabajo son la componente de la fuerza según X, que forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento, y la componente del peso según X, que forma 180 grados con el vector de desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que el vector de desplazamiento tiene punto inicial, el vector, en la posición en A y punto final en la posición en B. ¿Sí? Entonces, el que forma 0 grados es la componente de la fuerza según X y forma 180 la componente del peso según X. Todas las demás fuerzas que vemos que intervienen no generan trabajo. Entonces, solamente el trabajo total que experimenta el cuerpo va a ser el trabajo positivo, ¿sí? El de Fx. O bueno, o apliquemos la definición. Sería trabajo de la componente en X más trabajo de la componente del peso según X igual a la variación de energía cinética. Cuando apliquemos la definición van a ver cuál queda positiva y cuál queda negativa. El trabajo de la fuerza F según X va a ser Fx producto punto por S. Y acá va a ser la componente del peso según X producto punto por el vector de desplazamiento. Igual a la variación de energía cinética. Es una magnitud escalar. Bueno, y ahora apliquemos la definición. Esto nos queda el producto de f de x por el módulo por el coseno del ángulo que forman. Como vimos en la gráfica, f de x con el vector de desplazamiento forma un ángulo de 0 grados. Mientras que acá nos va a quedar el módulo del vector del peso según x por el módulo del vector de desplazamiento por el ángulo que forman, que sería un ángulo de 180 grados. Por eso genera un trabajo negativo. El coseno de 180 es menos 1. Igual a la variación de energía cinética. Y ahora, si venimos un poquito más acá y reemplazamos, ¿cómo calculamos f de x? Como vemos en la imagen, la componente f de x, si acá están los 30 grados, los mismos 30 grados que forma la inclinación con la horizontal son los ángulos que forman la fuerza F con la inclinación del ángulo. Entonces acá nos queda f de x va a ser el producto de f por, como vemos, el coseno de 30 grados. Esto sería fx por s. ¿Quién es s? Es el delta x a b, son los 3 metros. Ese es el módulo del desplazamiento. Coincide con la distancia porque es una línea recta. El desplazamiento, el efectuar una línea recta, coincide con la distancia. Por el coseno de 0, que es 1. Más p en x. Si observamos acá, ¿sí? Así como acá dijimos que habían 30 grados, entonces f por el coseno de 30 nos da la componente de f en x. ¿Qué pasa con la componente del peso según x? Bueno, acá también hay 30. ¿Sí? Acá también hay 30. Eso es geométrico. Acá también tenemos 30 grados. Acá no los escribí porque ahí se ven bien grandes acá. ¿Sí? Acá se ven bien grandes los 30 grados. Los 30 grados que forma esta inclinación con la horizontal son los mismos 30 que forma esta inclinación con F que está sobre la horizontal. O sea, no hacía falta, era redundante poner 30 grados aquí. Pero acá, el mismo ángulo que se aleja el eje X respecto de la horizontal es el ángulo que se aleja el peso respecto de la vertical. Eso es geometría. Entonces acá hay 30 grados. Ustedes imagínense que esto ustedes lo hacen girar en sentido antihorario y se va a generar esta figura. O sea, al eje y X lo hacen girar, las fuerzas quedan estáticas y queda este ángulo. Entonces, el peso, según X, va a ser el módulo de este vector multiplicado por el seno de 30 grados. Y eso nos da esta proyección que es Px. Entonces nos va a quedar el peso por el seno de 30 grados. Por, de vuelta, el módulo del vector de desplazamiento coincide con la distancia, que es la longitud de la rampa, por el coseno de 180, que es menos 1. Bueno, igual a la variación de energía cinética. Bueno, y acá ahora vamos reemplazando, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros queremos calcular, ¿sí?, es el trabajo realizado por la fuerza F. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F, nosotros no conocemos la fuerza F. Perfecto. No nos piden la fuerza F, nos piden el trabajo. Yo solamente hice este reconocimiento para que ustedes vean que es positivo. Y lo reemplacé por los valores en el caso que, por ejemplo, nos pidieran la fuerza. Pero en realidad yo todo esto lo puedo dejar como trabajo de F.
porque lo que nos piden es precisamente que calculemos el trabajo de la fuerza F. Bien, así que todo eso, como no vamos a necesitar multiplicar por el 3 metros ni por el coseno de 30, lo vamos a dejar como el trabajo de F de X. Recuerden que todo esto viene de aquí. Bien, si vamos a desarrollar lo otro, es igual al peso, que va a ser m por g, por el seno de 30. O sea, va a ser la masa, que es 0.1 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, por los 3 metros. Y bueno, por menos 1 lo que va a hacer es cambiarme acá esto a valor negativo. O sea, esto acá nos va a quedar negativo. Así. Y la variación de energía cinética, ahora sí, va a ser 1/2 de la masa, que es 0.1 kilogramos, multiplicado por la velocidad final al cuadrado, que es 4 metros por segundo al cuadrado, menos la inicial, que es 1 metro por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a descartar que ustedes el manejo de unidades lo dominan, ¿sí? Todo esto es una energía, la unidad va a ser Joule, ¿sí? Y todo esto es una unidad también de energía, es Joule. Por lo tanto, voy a poder yo efectuar después la suma o la resta. Es una ecuación homogénea. Y de ahí me va a quedar el trabajo en unidades de Joule, ¿sí? Fíjense que está todo, la masa es en kilogramos, las longitudes en metro y los tiempos en segundo. Entonces, si hemos despejado, hemos aplicado bien la expresión, hemos hecho bien los reemplazos, esto es Joule y esto es Joule. Así que lo único que nos va a quedar es hacer este cálculo y restarle este otro cálculo. Y ahí vamos a llegar al trabajo de la fuerza F, que el único que realiza trabajo, como ya hemos analizado, es la componente que coincide con el desplazamiento del cuerpo, que sería la componente Fx. Bueno, entonces si hacemos todo este cálculo, van a llegar al 2.22 Joule, que es una de las opciones que nos figuraba como correcta. Y acá lo hemos demostrado, ¿sí? Recuerden que acá solamente tienen que esto elevar al cuadrado, hacer las diferencias, multiplicar por esto, hacer todo este producto y a todo este resultado sumarle este, ¿sí? Porque esto que está restando pasa sumando. Bueno, espero que les haya servido este análisis de ejercicio. Nos vemos en la próxima clase para que resolvamos posiblemente alguno de los otros dos problemas que no hemos resuelto en esta oportunidad. Perfecto.